Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy cubre 3 temas. ¿Cómo Jesús demostró su divinidad? Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo y Jesús seleccionó los 12 apóstoles. Esta lección estará basada en los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Marcos principalmente. Pensemos en esto unos minutos. ¿Qué habría ocurrido si hubiéramos vivido durante la época en que Jesús vivió en la tierra como hombre? ¿Nos habríamos acercado a Jesús de la misma manera como lo hicieron las personas de aquella época? Algunos de ellos se acercaron a Jesús por curiosidad. Algunos querían ser sanados. Otros pensaban que Él iba a ser el rey que los rescataría del Imperio Romano. Otros querían escucharlo porque hablaba la palabra de Dios con poder y autoridad. Pero habían otros que esperaban que Él dijera o hiciera algo en que pudieran encontrarlo en falta. Querían acusarlo de algún delito, no porque fuera culpable, sino porque tenían celo de su ministerio, unción y autoridad. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tantos, que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él le exponía la palabra. Entonces 4 hombres vinieron a traerle a un paralítico. Este hombre no podía hacer nada para sanarse, estaba paralizado. Esto nos hace recordar la incapacidad de toda la humanidad. Nadie puede rescatarse a sí mismo del dominio de Satanás, del dominio del pecado y del castigo eterno por el pecado. Las buenas acciones o una vida buena no pueden salvarnos. No podemos ser rescatados por nadie, ni nosotros mismos nos podemos rescatar. Ni siquiera un pastor, ni un maestro de estudio bíblico, ni un amigo cristiano puede rescatarnos. La religión y la iglesia no pueden salvarnos. El bautismo tampoco. Entonces, ¿quién puede? Versículo 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo de la casa donde Jesús estaba y haciendo una apertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Estos hombres llevaron a su amigo enfermo al único que podía ayudarlo. En aquellos tiempos los judíos construían sus casas con techos planos. Los techos se hacían colocando vigas de pared a pared, cubriéndolas con una capa de juncos y espinos. Sobre esa capa se agregaba arcilla gruesa o tierra. Usualmente había una escalera exterior que llevaba al techo. Estos hombres subieron a su amigo enfermo al techo de la casa, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron en la camilla justo frente a Jesús. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio que ellos verdaderamente creían en él y perdonó los pecados del hombre. Versículos 6 y 7. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres tenían razón al decir que solo Dios puede perdonar pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús había pecado. Puesto que Jesús es Dios, tenía autoridad para perdonar pecados. Versículo 8 del capítulo 2. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Aunque estos hombres no dijeron nada, Jesús sabía lo que estaban pensando.
versículos 9 al 12. Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jesús tenía el poder como Dios, porque era Dios, de sanar al hombre enfermo por completo y perdonar sus pecados. Versículos 13 al 14. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y él les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Jesús llamó a Leví para que lo siguiera como uno de sus discípulos. Leví también se llamaba Mateo. Cuando Jesús lo llamó, él estaba trabajando para los romanos, cobrando los impuestos romanos a su propio pueblo. Los judíos menospreciaban y odiaban a los cobradores de impuestos, porque estos tenían la reputación de exigirle más de la cantidad legal requerida a las personas. Pero Mateo se arrepintió de su pecado. Él cambió de opinión sobre sí mismo, sobre su pecado y la palabra de Dios. Mateo se puso de acuerdo con Dios, confió en Jesús como el Salvador que Dios había enviado al mundo. Mucho más tarde, el Señor usó a Mateo para escribir uno de los libros de la Biblia. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y está lleno de citas del Antiguo Testamento, que eran muy conocidas por el pueblo judío. Versículos 15 y 16. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Los escribas y fariseos eran orgullosos, creían que eran mejores que los demás porque ayunaban, oraban y hacían muchas otras cosas para tratar de agradar a Dios. Los escribas y fariseos no compartían con personas como los cobradores de impuestos, que pecaban abiertamente. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús no vino a ayudar a las personas que piensan que no tienen pecado o que son lo suficientemente buenas como para que Dios las acepte. En su lugar, Él vino para ser el libertador de los que están dispuestos a admitir que son pecadores sin esperanza y que pueden ser salvos solo por la misericordia de Dios. Ahora vamos al capítulo 3 de Marcos, los versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si él lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarlo. Los fariseos y los otros líderes judíos rechazaron el mensaje de Dios por medio de Juan el Bautista, y también rechazaban las enseñanzas de Jesús, el Salvador. Estaban continuamente observando a Jesús con la esperanza de que hiciera algo contra sus reglas para poder arrestarlo y condenarlo a muerte. Jesús obedecía todas las leyes de Dios, pero los líderes religiosos habían agregado sus propias leyes a la palabra de Dios, en un intento de agradar a Dios y hacerse aceptable delante de Él. Una de las reglas que los líderes religiosos agregaron era que estaba mal sanar en el día de reposo. Consideraban que sanar a una persona en el día de reposo era como trabajar ese día. Jesús
se negaba a seguir estas y otras reglas que los líderes de los judíos habían añadido a la palabra de Dios. Los líderes judíos odiaban a Jesús porque él decía ser el Hijo de Dios, el libertador prometido. También lo odiaban porque les decía que eran pecadores. Jesús sabía que los líderes no estaban buscando adorar a Dios honestamente. Aparentaban ser religiosos, pero por dentro eran muy egoístas y perversos. La Biblia llama hipócrita a alguien que actúa de esa manera. Muchísimas personas seguían a Jesús. Esto hacía que los líderes judíos lo odiaran aún más, porque tenían celos de él. Versículos 3 y 4. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos guardaban silencio. Jesús estaba enojado con los líderes religiosos porque habían dispuesto sus mentes y sus corazones contra las cosas que Dios estaba tratando de enseñarles. Dios destruirá eventualmente a todo el que se niegue a obedecerle. Nadie lucha contra Dios y gana. Versículo 5. Y mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. ¿Cómo sanó Jesús a este hombre? ¿Qué hizo? Él solo habló y la mano del hombre sanó. Recuerdan que en el principio, cuando Dios creó el mundo, lo hizo solo con palabras. Jesús es Dios. Él creó todas las cosas con solo hablar, con solo ordenarles que ocurrieran. De la misma forma, Él ordenó que la mano de ese hombre se sanara, y así fue. Versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podrían destruirle. Los herodianos eran miembros de un partido político judío que se había formado bajo Herodes el Grande. Sus miembros trataban de obtener favores del gobierno romano. Así que para congraciarse con Roma, trataban de demostrar que Jesús desobedecía las leyes romanas, como sucedió en Mateo 22, 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y deliberadamente quisieron tenderle una trampa, sorprendiéndole en alguna palabra, y por eso enviaron sus discípulos con los herodianos a decirle a Jesús, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme una moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron, y dejándoles se fueron. Volvemos al capítulo 3 de Marcos, los versículos 7 y 8. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, también gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón también. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a verlo. Grandes multitudes de todos los alrededores lo seguían. En el versículo 9 y 10 Jesús le dice a los discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones y enfermedades trataban de tocarlo, y para tocarlo se echaban sobre él, y al tocarlo eran sanados. Versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús
caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los líderes judíos no creían que Jesús era realmente el Hijo de Dios, pero los espíritus malignos sabían quién él era. Lo habían conocido y servido en el cielo antes de seguir a Satanás en su rebelión. Ellos sabían que él era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Versículo 12. Pero él les advertía a los demonios con insistencia que no revelaran su identidad. Jesús les decía a los espíritus inmundos que se callaran. Él no quería que la gente creyera en él por lo que los demonios decían. Jesús quería que la gente se diera cuenta a través de su enseñanza de que eran pecadores y que lo necesitaban a él como su Salvador. Dios no necesita mostrarnos milagros para que creamos en él. Él espera que creamos por lo que él ya ha mostrado y escrito en su palabra. Ahora vamos a hablar unos minutos sobre la selección de los apóstoles. Marcos 3, versículos 13 al 19. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, que también el nombre es Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan; a Andrés, el hermano de Pedro; Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, que también le llamaban Santiago; Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían para aprender el mensaje de Dios. Del grupo enorme de seguidores, él escogió 12 hombres para ayudarlo en su obra de enseñar, sanar y expulsar demonios. Jesús preparó a estos hombres para que fueran sus apóstoles, o sea, sus enviados. A veces la Biblia se refiere a estos hombres como los 12, otras como los discípulos o apóstoles. La mayoría de estos 12 hombres que Jesús escogió no eran altamente educados ni pudientes. Algunos eran pescadores antes de comenzar a seguir a Jesús. Todos creían en él, es decir, todos menos uno, Judas Iscariote. Judas decía que estaba de acuerdo con Dios y que creía verdaderamente en Jesús, pero lo decía solo de labios. Era un hipócrita. Su mente y su corazón no estaban de acuerdo con Dios. No confiaban realmente en Jesús. No confiaba que Él era su libertador, que Él era su salvador, que Él lo podría librar del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Los otros 11 discípulos no sabían que Judas no era un creyente verdadero, pero Jesús sabía cómo él era realmente. Jesús sabía que Judas lo traicionaría algún día. En esta lección vimos, a través de la vida y obra de Jesús, que Él es Dios. Por eso tenía poder para perdonar pecados, salvar a los pecadores, y tenía poder sobre los demonios y sanaba a todos los enfermos. Jesús conocía los corazones de los hombres. Vimos cómo enfrentó la persecución de los religiosos de su tiempo. Sabía que uno de sus propios discípulos, con el tiempo, lo traicionaría. Así que será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana estudiaremos sobre la tempestad que Jesús calmó y la liberación del endemoniado de Gadara. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes.